Oficiales racistas humillan a una niña negra arrojándola a una fuente sin saber que su acto ha sido observado por un transeúnte influyente que está listo para impartir justicia. Suscríbete para que no te pierdas nuevas historias y comparte este video. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de injusticia? Escribe en los comentarios desde donde estás viendo esto. La luz de la mañana se derramaba a través de las delgadas cortinas de un modesto apartamento, pintando las paredes en tonos suaves y cálidos. El aroma de huevos fritos y tostadas flotaba en el aire mientras Jenny, de 10 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra desgastada de la sala de estar atando metódicamente sus zapatillas. Sus pequeños y delicados dedos trabajaban los cordones con determinación incluso mientras su mente se desviaba hacia el día que tenía por delante. Hoy, por primera vez en semanas, se le permitía ir al parque sola o al menos con sus amigos, pero sin sus padres rondando cerca. El solo pensamiento le enviaba un escalofrío de emoción a través de ella, aunque estaba mezclado con un toque de nerviosismo. En la cocina, su madre, Sara, se movió rápidamente entre la estufa y él. Mostrador. Su frente se frunció con un pliegue familiar de preocupación. Jenny, el padre John, estaba sentado a la mesa, sus anchos hombros encorvados mientras sorbía su café matutino y leía las noticias locales en su teléfono. Los dos adultos intercambiaron miradas tranquilas. Una conversación silenciosa sobre la muerte de su hija. Entre ellos fue Sara quien rompió el silencio. Su voz era baja y cautelosa. ¿Estás segura de que deberíamos dejarla ir? Ya sabes cómo puede ser la gente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Esperó con miedos no expresados. John levantó la vista de su teléfono. Su expresión era pensativa pero resuelta. Estará bien. Sara, es una chica inteligente y el parque no está lejos. Además, necesita esto. Se merece divertirse con sus amigos sin que nosotros la soplemos en el cuello. Sara no parecía convencida. Su mirada se desvió hacia Jenny, que ahora estaba hurgando en su mochila para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. Botella de agua, refrigerio y el pequeño cuaderno donde le gustaba garabatear entre juegos. Había una inocencia en sus movimientos, una especie de alegría desprevenida que Sara apreciaba y temía al mismo tiempo. Suspiró y se volvió hacia la estufa. Volteó los huevos con un rápido movimiento de muñeca. Jenny, llamó tratando de para mantener su tono ligero, ¿estás segura de que recordarás quedarte con tus amigos sin alejarte de ahí? ¿De acuerdo? Y si algo se siente mal, cualquier cosa, vienes directo a casa, ¿entiendes? Jenny sacó la cabeza de su mochila, sus ojos marrones bien abiertos y sinceros. Te lo prometo, mamá, me quedaré con Tom, ella y Matt, nos quedaremos en el parque todo el tiempo. Hizo una pausa y luego agregó con una pequeña sonrisa, no tienes que preocuparte tanto. Sara logró esbozar una leve sonrisa en respuesta, pero el nudo de ansiedad en su pecho no se aflojó. John extendió la mano y colocó una mano tranquilizadora en su brazo. Estará bien, dijo suavemente, le enseñamos bien después del desayuno. Jenny se colgó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Sara la siguió y la abrazó fuerte que duró un segundo demasiado. Diviértete, cariño, dijo con la voz ligeramente tensa y recuerda lo que dije, lo haré, mamá. Jenny respondió suavemente, liberándose del abrazo. El mundo fuera del apartamento estaba vivo con el zumbido de la ciudad. Jenny caminó rápidamente por la acera. Sus zapatillas rozando contra el pavimento, su corazón latía con una mezcla de emoción y anticipación. El parque no estaba lejos, solo a unas pocas cuadras de distancia, pero el viaje se sentía significativo como una pequeña muestra de la independencia. Pasó por lugares familiares, la tienda de la esquina donde su madre a veces compraba leche, la barbería donde su padre se cortaba el pelo y el centro comunitario con su colorido mural de caras sonrientes. Mientras caminaba Jenny, no pudo evitar notar la forma en que algunas personas la miraban. La mayoría eran indiferentes, sus miradas se deslizaban sobre ella sin pensarlo dos veces, pero había otros extraños cuyos ojos se demoraban un poco demasiado, sus expresiones ilegibles, pero inquietantes. Se sacudió la inquietud concentrándose en cambio en el pensamiento de sus amigos. Esperándola en el parque, cuando llegó la vista del espacio verde abierto, le levantó el ánimo. El parque estaba vivo con actividad, niños riendo en el patio de juegos, corredores zigzagueando entre senderos y familias descansando en mantas de picnic. Jenny vio a sus amigos cerca de los columpios, sus caras se iluminaron cuando la vieron. Jenny, la llamó ella agitando su brazo, era la más pequeña del grupo, con cabello rojo brillante y una nariz pecosa a su lado. Matt estaba alto para su edad y siempre un poco tímido, y Tom, cuya sonrisa traviesa rara vez abandonaba su rostro. Jenny corrió para unirse a ellos, sus preocupaciones anteriores se desvanecieron en su presencia. La saludaron con una ráfaga de preguntas y sugerencias. Rápidamente decidieron jugar a la mancha. Las horas que siguieron estuvieron llenas de risas y gritos juguetones mientras corrían por los campos de hierba, se subían al gimnasio de la jungla y se turnaban en los columpios. Pero a medida que avanzaba el día, Jenny comenzó a notar cambios sutiles en la atmósfera. Hubo momentos en los que sorprendió a los adultos en el parque mirándola, sus miradas agudas y evaluadoras. No podía decir si era imaginación,
Pero las sonrisas que alguna vez habían parecido amistosas ahora se sentían tensas, casi forzadas. En un momento, mientras tomaban un descanso debajo de un árbol, Jenny escuchó a dos mujeres mayores hablando cerca. Sus voces eran bajas, pero las palabras se transmitían. ¿Quién es esa chica? No parece que pertenezca a ellos, dijo una de ellas. Escéptico, probablemente un amigo de la escuela, respondió el otro, aunque había un dejo de duda en su voz. El pecho de Jenny se apretó, pero se obligó a concentrarse en sus amigos que estaban ocupados debatiendo las reglas de su próximo juego. No mencionó los comentarios, no queriendo arruinar el ambiente. En lugar de eso, se lanzó al juego determinada a demostrarse a sí misma a todos que ella pertenecía aquí tanto como cualquier otra persona. Mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Jenny sintió una creciente sensación de inquietud. No podía precisar por qué, pero el parque ya no se sentía tan seguro como esa mañana. La risa de los niños parecía distante, las sombras más largas y opresivas. Trató de sacudirse la sensación diciéndose a sí misma que era solo su imaginación. Sus amigos no parecían notar nada. Una señorita todavía. Estaban riendo, sus voces ligeras y despreocupadas, pero la sonrisa de Jenny estaba comenzando a flaquear su emoción anterior, dando paso a una persistente sensación de vulnerabilidad. Para cuando decidieron dirigirse a la fuente a beber un poco de agua, el peso del día, tensiones sutiles, presionaban pesadamente sus hombros. Ella no lo sabía todavía, pero la ilusión pacífica del parque estaba a punto de romperse y su mundo nunca sería el mismo. El resplandor dorado del sol poniente bañaba el parque con una luz cálida mientras Jenny y sus amigas se dirigían hacia la fuente. Estaba en el centro del parque. Sus lágrimas caían en cascada en una cuenca ancha y poco profunda que brillaba a la luz del atardecer. Su costado siempre había sido un consuelo para Jenny. Su sonido rítmico le recordaba las salidas familiares cuando sus padres aún podían pasar los fines de semana juntos. Sin embargo, hoy el encanto familiar de la fuente hizo poco para aliviar la inquietud que se había infiltrado en su pecho. Tom llegó primero a la fuente, sus largas piernas lo llevaron más rápido que los demás. Se inclinó sobre el borde para salpicar agua en su cara riendo mientras ella pretendía empujarlo. Matt se quedó atrás, siempre cauteloso mientras Jenny vacilaba en el perímetro. Algo en el espacio abierto alrededor de la fuente la hacía sentir expuesta, como si 100 ojos invisibles estuvieran observando cada uno de sus movimientos. La risa de su amiga la atravesó sus pensamientos y se obligó a un paso más cerca, tratando de sacudirse la sensación. Ella ahora estaba sentada en el borde de la fuente. Su cabello rojo atrapaba la luz como una llama mientras Tom se burlaba de Matt por estar demasiado asustado para unirse. Vamos, Matt, es solo agua. Tom llamó. Su sonrisa amplia y traviesa. Matt se encogió de hombros murmurando algo sobre no querer mojarse los zapatos. Jenny le ofreció tranquilidad y una sonrisa agradecida por la distracción, pero justo cuando estaba comenzando a relajarse, una nueva presencia rompió la frágil pieza. Dos hombres con uniformes de policía aparecieron a la vista. Sus movimientos eran casuales pero decididos. Jenny los notó de inmediato. Sus botas lustradas y sus uniformes perfectamente planchados se destacaban contra la atmósfera relajada del parque. Uno de ellos, un hombre alto con una expresión severa y penetrantes ojos azules, estaba hablando con su compañero, un hombre más robusto con una sonrisa ligeramente torcida que no llegaba a sus ojos. Jenny se congeló, no sabía por qué, pero algo, la forma en que se comportaban, la hizo estómago revuelto. No la miraban todavía, pero podía sentir el peso de su autoridad incluso desde la distancia. Sus amigos también los notaron, su risa desvaneciéndose en un silencio incómodo. Los dos oficiales se acercaron, sus ojos escaneando al grupo. Cuando su mirada aterrizó en Jenny, sintió un escalofrío involuntario recorrer su columna. El más alto, cuya placa de identificación decía Oficial Douglas, inclinó la cabeza ligeramente, su expresión ilegible. Su compañero, el oficial Randall, sonrió. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo Douglas, su voz suave pero mezclada con algo que hizo que a Jenny se le erizara la piel. Tom, siempre rápido con una respuesta, dio un paso adelante. Solo estamos pasando el rato, dijo, su tono alegre, pero con un borde de nerviosismo. Jugando algunos juegos. Los ojos de Douglas se movieron hacia Tom y luego de nuevo hacia Jenny. Jugando juegos, dijo lentamente. ¿Y quién es este? Asintió con la cabeza hacia Jenny, su mirada aguda y penetrante. Jenny abrió la boca para responder, pero su voz se atascó en su garganta. Fue ella quien habló en su lugar, su confianza habitual vacilante. Ella es nuestra amiga, dijo ella, su voz pequeña. Jenny. Randall se rió entre dientes. Desagradable sonido. Jenny, no te había visto por aquí antes. Jenny se obligó a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. He estado aquí antes con mi amiga. Douglas levantó una ceja. ¿Es así y solo estás pasando el rato sin meterte en ningún problema? Tom intervino de nuevo, su energía nerviosa burbujeando. Por supuesto que no solo somos niños. ¿En qué tipo de problemas podríamos meternos? La mirada de Douglas se detuvo en Jenny y ella sintió que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Había algo en sus ojos, un desafío tácito, como si le estuviera retando defenderse. Randall dio un paso más cerca, su sonrisa se ensanchó. ¿Estás segura de eso?, Randall preguntó, su tono burlonamente casual. No llevas nada que no deberías llevar, ¿verdad?
El corazón de Jenny se aceleró. Ella negó con la cabeza rápidamente, su voz temblorosa. No señor, no lo soy. Douglas dejó escapar un silbido, bajo su expresión una mezcla de diversión y escepticismo. Relájate niña, dijo, aunque su tono no era nada tranquilizador. Solo estamos haciendo preguntas. Ella se acercó a Jenny, su pequeña mano rozando el brazo de su amiga en un gesto de silencioso apoyo. Matt se quedó congelado a unos pasos de distancia, su rostro pálido. Mirada, Tom, dijo, su voz levantándose ligeramente. No estamos haciendo nada malo, solo estamos pasando el rato junto a la fuente. Está bien. Randall se rió de nuevo sacudiendo la cabeza. Los chicos de hoy en día, tan a la defensiva, la tensión era insoportable. Jenny sintió como si el mundo se hubiera reducido a este momento, el peso del escrutinio del oficial presionándola como una fuerza física. Quería correr a esconderse, pero sus pies se sentían arraigados al suelo. Luego llegó el momento que cambiaría todo. La sonrisa de Randall se torció en una mueca mientras se giraba hacia Douglas. Sabes que creo que este asintió hacia Jenny. Necesita calmarse. El corazón de Jenny se hundió lo que empezó, pero antes de que pudiera terminar, Randall extendió la mano y la agarró del brazo. Sus amigos protestaron de inmediato. Oye, déjala en paz. Tom gritó dando un paso adelante, pero Douglas bloqueó su camino con un solo gesto autoritario. Relájate, Douglas, dijo, su voz calmada pero firme, solo nos estamos divirtiendo un poco. Jenny luchó contra Randall. El pánico se apoderó de su pecho. Por favor, dijo con la voz quebrada, no hice nada, pero su por favor cayó en oídos sordos. Con una risa cruel, Randall la balanceó hacia la fuente soltándola. Justo cuando sus pies dejaron el suelo, aterrizó en el agua poco profunda, con un chapoteo, la frialdad de la misma robándole el aliento de sus pulmones. El mundo parecía desdibujarse a su alrededor. Podía escuchar a sus amigos gritar, sus voces distantes y apagadas. Sintió el agua empapando su ropa, el frío filtrándose en su piel, y sobre todo escuchó la risa de los oficiales aguda y cortante. Jenny se levantó, el agua chorreando de su cabello y ropa. Sus mejillas ardían con una mezcla de humillación y enojo, pero cuando miró a los oficiales, vio sin remordimientos, solo satisfacción petulante. Mira, dijo Randall volviéndose hacia Douglas, te dije que necesitaba refrescarse. Los amigos de Jenny corrieron a su lado, sus voces una mezcla de preocupación e indignación. Ella la ayudó a salir de la fuente, mientras Tom fulminaba con la mirada a los oficiales, su puño apretado. Esto no está bien, dijo Matt en voz baja, su voz temblorosa. Douglas lo miró con expresión ilegible. Ustedes niños deberían irse a casa. Dijo que se estaba haciendo tarde, y con eso los dos oficiales se dieron la vuelta y se alejaron. Su risa se desvaneció en la distancia. Jenny se quedó allí temblando. Su mente acelerada se sintió expuesta, vulnerable, como si el mundo se hubiera vuelto contra ella, pero debajo del miedo y la vergüenza, una chispa de desafío comenzó a echar raíces. Ella aún no lo sabía, pero este momento sería el comienzo de algo mucho más grande que ella misma. El camino a casa estaba cargado de silencio. La ropa mojada de Jenny se aferraba a su pequeño cuerpo y el aire fresco de la tarde solo profundizó el frío que se había instalado en sus huesos. Sus amigos caminaron junto a ella. Su charla habitual fue reemplazada por miradas inquietas y disculpas murmuradas. Ella se quedó más cerca de Jenny. Su rostro pecoso estaba tenso por la preocupación. Tom y Matt se quedaron un poco atrás. Su confianza anterior se vio minada por los eventos en la fuente. Jenny no podía hablar. Cada paso se sentía como una milla. Sus piernas estaban agotadas por la humillación de lo que acababa de suceder. La imagen de los dos oficiales, su risa burlona resonando en sus oídos, se reproducía en su mente. Apretó los puños, clavó las uñas en las palmas, pero el escozor no logró distraerla de la tormenta de emociones que se arremolinaban en su interior: vergüenza, ira, confusión. Jenny, dijo ella suavemente, rompiendo el silencio, ¿estás bien? Quiero decir, eso fue horrible, esos tipos eran ella. Dudó, como si buscara las palabras adecuadas. Estaban equivocados. Jenny asintió en silencio, con la mirada fija en el pavimento. Quería decirle a ella cómo se sentía, poner en palabras el nudo de emociones en su pecho, pero las palabras no vinieron. En cambio, tragó saliva y siguió caminando. Tom habló a continuación, su voz era inusualmente apagada. Lo siento, Jenny, debería haber, no sé, hecho algo, dije algo, no pensé que no fuera tu culpa, dijo Jenny rápidamente, sorprendiéndose incluso a sí misma con la firmeza en su voz. No podrías haber hecho nada. Tom no parecía convencido, pero no discutió. Caminaron el resto del camino en silencio, separándose en el borde del parque. Ella le dio a Jenny un último abrazo, susurrando, llámame si necesitas algo, antes de apresurarse hacia su casa. Jenny los vio irse con el corazón apesadumbrado. Estaba agradecida por sus amigos, pero su apoyo no podía borrar lo que había pasado. El recuerdo de ser agarrada, de ser arrojada al agua fría mientras la gente miraba y no hacía nada, se grabó en su mente. Cuando finalmente llegó a casa, la vista familiar de su edificio de apartamentos trajo una breve sensación de alivio. La cálida luz que se derramaba por las ventanas se sentía como una promesa de seguridad, aunque no podía desterrar por completo el peso que llevaba su madre. Sara abrió la puerta antes de que Jenny pudiera golpear su rostro, cayendo inmediatamente cuando vio el estado de su hija. Jenny, ¿qué pasó?
exclamó tirando de ella hacia adentro y envolviéndola en una toalla. Jenny vaciló su garganta, se apretó mientras trataba de encontrar las palabras. Había estos oficiales de policía, comenzó su voz temblando. Ellos me arrojaron a la fuente. Sara congeló su mano quieta mientras sostenía la toalla alrededor de los hombros de Jenny. Por un momento solo hubo silencio, el peso de la conmoción y la ira de su madre llenando la habitación. Luego la voz de Sara se volvió baja y temblando de furia. Ellos lo que... Jenny contó la historia lo mejor que pudo, sus palabras saliendo a toda prisa, describió el tono burlón del oficial, la forma en que la habían agarrado sin razón y la humillación de ser arrojada a la fuente. Cuando terminó, Sara caminaba de un lado a otro de la habitación con el puño apretado a ambos lados. «Esto es inaceptable», dijo Sara, su voz se alzó. «¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tratarte así?» El padre de Jenny, John, entró en la habitación con el rostro marcado por la preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su mirada se movió entre su esposa y su hija. Sara rápidamente lo llenó con su voz temblorosa de ira. John escuchó en silencio atónito. Su expresión se oscureció con cada palabra. Cuando terminó, dejó escapar un profundo suspiro. Pasándose una mano por la cara, «Tenemos que hacer algo», dijo Sara volviéndose hacia John. «No podemos dejar pasar esto». John asintió lentamente, aunque su rostro estaba marcado por la preocupación. «Estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado. Sa, ya sabes cómo son las cosas si hacemos demasiado ruido». Jenny vio a sus padres. Su ira y su miedo se mezclaban de una manera que la dejó sintiéndose reconfortada e incómoda. Sabía que estaban tratando de protegerla, pero la idea de que esos oficiales se fueran sin consecuencias le revolvió el estómago esa noche. Mientras Jenny yacía en la cama, su mente corría, repitió la escena en la fuente una y otra vez, cada detalle grabado en su memoria, pero también había algo más. Algo que no había notado en el momento, un hombre parado a un lado mirando. No había sido como los demás que ignoraron lo que estaba sucediendo o miraron con silenciosa desaprobación. Este hombre parecía diferente, su mirada firme, su postura tensa, como si estuviera decidiéndose a enterrar. Ella no sabía quién era ni por qué había estado allí, pero el recuerdo de su presencia permaneció en su mente, una pequeña chispa de esperanza en un día oscuro. El hombre en cuestión, el juez Robert Lell, estaba sentado en su auto agarrando el volante con fuerza. Su actitud tranquila habitual se había visto sacudida por lo que había presenciado en el parque. Estaba de camino a casa después de un largo día en la corte cuando vio la conmoción junto a la fuente. Al principio pensó que era solo un grupo de niños jugando, pero a medida que se acercaba la escena se volvió más clara y más preocupante. Había visto cómo los dos oficiales, hombres que reconoció por su reputación, aunque nunca había tratado con ellos personalmente, se acercaron al grupo de niños. Vio la forma en que señalaron a la joven negra, su tono condescendiente, sus palabras mezcladas con hostilidad apenas disimulada y, luego para su incredulidad, vio a uno de ellos agarrarla y arrojarla a la fuente. Robert había querido intervenir para intervenir y detener lo que estaba sucediendo, pero había dudado, inseguro del mejor curso de acción. Conocía el poder que ejercían esos oficiales, las posibles consecuencias de enfrentarlos sin evidencia clara, así que se había quedado atrás mirando sus manos apretadas en puños a sus costados. Cuando terminó y los oficiales se habían alejado riendo, había tomado una decisión. Esto no podía ser ignorado. Había pasado su carrera luchando por la justicia y no estaba dispuesto a dejar que este incidente quedara sin respuesta. Necesitaba encontrar a esa chica para escuchar su historia y asegurarse de que esos oficiales rindieran cuentas. Mientras conducía a casa su mente corría con planes. Usaría su posición, sus conexiones, su influencia, lo que fuera. Por ahora tenía que ver que se hiciera justicia, aunque necesitaba prepararse. Mañana empezaría a reunir pruebas para construir un caso que no pudiera ignorarse. Y tal vez, solo tal vez, encontraría una forma de devolverle a esa chica la dignidad que esos oficiales habían tratado de quitarle. La mañana estalló sobre la ciudad en un baño de luz pálida que se derramó en el modesto apartamento donde Jenny estaba sentada a la mesa de la cocina. Los acontecimientos del día anterior pesaban mucho sobre ella. El aguijón de la humillación se negaba a desaparecer. Mordió de forma extraña la esquina de una tostada. Su apetito no existía al otro lado de la mesa. Su madre, Sara, estaba sentada con las manos envueltas firmemente alrededor de una taza de té. Su rostro estaba demacrado y tenso. El silencio entre ellas era espeso, puntuado solo por el tintineo ocasional de una cuchara contra la porcelana. Jenny miró a su madre queriendo decir algo. Cualquier cosa menos las palabras atascadas en su garganta. ¿Qué podía decir que Sara no supiera ya? Se sentía avergonzada, enojada, impotente porque el recuerdo de la risa del oficial la perseguía en cada pensamiento. En cambio, miró hacia su plato. Sus manos se retorcían en su regazo. Sara finalmente rompió el silencio. Su voz era suave, pero resuelta. Jenny, he estado pensando, lo que pasó ayer no estuvo bien y no se puede olvidar. Jenny levantó la vista sorprendida por la intensidad en el tono de su madre. ¿Pero qué podemos hacer?
Preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Son policías, nadie me va a creer. La expresión de Sara se suavizó, pero la determinación en sus ojos no vaciló. Te creo, y sé que tu padre también lo hace. Es un comienzo, y hay gente ahí fuera que escuchará, que nos ayudará. Solo tenemos que encontrarlos. Antes de que Jenny pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió y John entró. Su rostro arrugado por el cansancio de un turno de madrugada en el almacén, dejó su lonchera en el mostrador y se unió a ellos en la mesa. Su mirada se movía entre su esposa y su hija. ¿Qué está pasando?, preguntó. Aunque la tensión en la habitación ya le decía suficiente, Sara se enderezó en su silla, sus manos entrelazadas fuertemente frente a su. Estamos hablando de lo que pasó ayer, sobre lo que vamos a hacer al respecto. John suspiró pasándose una mano por la cara. Sara, ya hemos hablado de esto. Estoy de acuerdo contigo. Lo que hicieron esos oficiales estuvo mal, pero enfrentarse a la policía, ¿sabes lo peligroso que puede ser? Jenny observó a sus padres. Sus palabras se arremolinaban a su alrededor como una tormenta. Entendió la precaución de su padre, su miedo de atraer atención no deseada a su familia, pero una parte de ella quería estar con su madre para luchar contra la injusticia que había enfrentado. El conflicto la tiró, dejándola sintiéndose desgarrada e insegura antes de que la conversación pudiera continuar. Hubo un golpe en la puerta. Los tres se giraron hacia ella. Sus expresiones eran cautelosas. Los visitantes eran raros en su tranquilo rincón del edificio, y un golpe inesperado fue suficiente para ponerlos nerviosos. John Rose se acercó para responder. Miró por la mirilla antes de abrir la puerta. Al otro lado había un hombre alto, elegantemente vestido, con un comportamiento tranquilo y mesurado. Su presidente era autoritario, pero no intimidante, y sus ojos oscuros tenían una intensidad tranquila que inmediatamente llamó la atención de Sara. «Buenos días», dijo el hombre. Su voz suave y firme. Lamento molestarla tan temprano. Mi nombre es Robert Lell, soy juez aquí en la ciudad, y creo que pude haber presenciado un incidente que involucró a su hija ayer. John parpadeó, sorprendido por la visita inesperada que estaba en el parque. Preguntó, su tono cauteloso. Robert asintió, su expresión seria. Yo vi lo que hicieron esos oficiales, y quiero ayudar si me dejas. Sara dio un paso adelante, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba al hombre. ¿Por qué? ¿Querrías involucrarte en esto? Robert la miró a los ojos sin dudarlo, porque lo que vi ayer no solo estaba mal, fue una violación de la dignidad de su hija y sus derechos, y porque he pasado mi vida luchando por la justicia para las personas que son tratadas injustamente, simplemente por lo que son. No puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Sara vaciló, sus instintos protectores en guerra con la esperanza que parpadeaba en su pecho. Miró a John, quien asintió levemente, y luego a Robert, dijo finalmente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Una vez dentro, Robert se sentó en la mesa, su postura tranquila, pero decidida. Jenny se sentó tranquilamente con sus ojos abiertos fijos en el hombre que había presenciado su peor momento. Sintió una extraña mezcla de alivio y vergüenza al saber que alguien más había visto lo que había sucedido. Robert volvió su atención hacia ella. Su voz era suave. Jenny, sé que es difícil hablar de esto, pero necesito escuchar tu historia con tus propias palabras. ¿Puedes decirme qué pasó? Jenny vaciló mirando a sus padres. Ambos asintieron alentadoramente y respiró profundamente antes de comenzar. Contó los eventos del día anterior. Su voz temblaba a veces, pero se volvía más firme a medida que continuaba. Robert escuchó atentamente, su expresión nunca vaciló, y cuando terminó, él asintió pensativamente. Gracias por compartir eso. Dijo que fue muy valiente al decírmelo. Jenny sintió una pequeña chispa de orgullo por sus palabras, aunque rápidamente fue eclipsada por su miedo persistente. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó. Son policías, solo dirán que estoy mintiendo. La expresión de Robert se endureció ligeramente. Por eso necesitamos evidencia. Vi lo que pasó y sé que había otros en el parque que también lo vieron. Uno de ellos incluso lo grabó en su teléfono. Ya hablé con ella y está dispuesta a compartir el video. Con eso y con tu testimonio podemos construir un caso. Sara se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. Y luego, ¿qué pasa si seguimos adelante con esto? Robert la miró fijamente. Si tenemos éxito, esos oficiales serán responsables, enfrentarán consecuencias por sus acciones, y esto podría generar conversaciones más amplias sobre la forma en que se trata a las personas en esta comunidad. No será fácil, pero es una lucha que vale la pena tener. John se frotó la nuca, frunció el ceño mientras pensaba. ¿Y si no tenemos éxito? Robert suspiró, su actitud tranquila vaciló ligeramente. Entonces seguiremos luchando. El sistema no es perfecto, pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre porque personas como tú y yo se niegan a ceder. La habitación se quedó en silencio cuando el peso de sus palabras se apoderó de ellos. Jenny miró a sus padres con el corazón palpitando. Ella sabía que esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo mucho más grande, algo que apenas estaba empezando a entender. Sara fue la primera en hablar. Su voz era firme. Lo haremos, lucharemos. John dudó y luego asintió. Está bien, estamos dentro. La expresión de Robert se suavizó. Un atisbo de sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Bien, lo tomaremos paso a paso y te prometo que no estarás solo en esto. Cuando comenzaron a discutir los próximos pasos,
Jenny sintió un destello de esperanza por primera vez desde el incidente en la fuente. Era pequeño y frágil, pero era suficiente para aferrarse y así comenzó la lucha. Los días posteriores a la visita de Robert a la casa de Jenny fueron un torbellino de preparación, incertidumbre y creciente tensión. La familia le había acordado seguir adelante con el caso, pero la gravedad de su decisión se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Jenny a menudo sorprendía a su madre mirando por la ventana. Su expresión era tensa como si estuviera esperando que algo o alguien apareciera. Su padre, aunque comprensivo, tenía un aire de tranquila preocupación. Sus hombros estaban más pesados de lo habitual. Robert había prometido regresar pronto con actualizaciones y fiel a su palabra llegó 3 días después. Esta vez trajo consigo una carpeta llena de documentos, notas y lo más importante, una memoria USB que contenía la evidencia en video grabada por el testigo en el parque. En la pequeña sala de estar, Robert expuso su plan, explicó los pasos que tomarían para presentar una queja formal contra los oficiales. Recopilar testimonios de testigos y asegurarse de que la evidencia en video se enviara de forma segura a los canales adecuados. Su tono era firme y tranquilizador, pero no endulzó la realidad de lo que enfrentaban. Esto no será fácil, dijo. Su mirada se movió, pero entre Sarah y John, el sistema está diseñado para proteger a las personas como esos oficiales, pero eso no significa que no podamos ganar, solo significa que tenemos que estar preparados para una pelea. Sarah asintió con la mandíbula apretada, indeterminada. Estamos listos. Jenny miró a sus padres, su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y miedo, todavía luchaba por entender por qué le estaba sucediendo esto, por qué 2 hombres adultos, hombres con placas, habían sentido la necesidad de humillar a su hija, pero ver a sus padres mantenerse firmes listos para defenderla le dio fuerza. El primer paso fue presentar la queja formal. Robert los acompañó a la comisaría donde se encontraron con un muro de indiferencia. El sargento de recepción, un Gruffman con el ceño permanentemente fruncido, apenas levantó la vista de su papeleo mientras Sarah explicaba por qué estaban allí los formularios de queja. Están allí, dijo haciendo un gesto vago hacia una pila de papeles en la esquina del mostrador. Rellénelo y llegaremos a él cuando podamos. Robert dio un paso adelante, su voz tranquila, pero autoritaria. Esta no es una queja cualquiera, dijo deslizando la memoria USB por el mostrador. Esta es evidencia de mala conducta por parte de 2 de sus oficiales. Le sugiero que lo tome en serio. El sargento miró la memoria USB. Su expresión se oscureció por un momento. Parecía como si pudiera discutir, pero algo en el comportamiento de Robert lo detuvo. Con un gruñido tomó la memoria USB y el formulario completo, murmurando: lo investigaremos. Mientras salían de la comisaría, Sarah dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Siempre es así?, preguntó, su voz teñida de frustración. Robert le dio una pequeña sonrisa piadosa. Desafortunadamente, sí, pero es por eso que sigue presionando. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Robert trabajó incansablemente contactando activistas locales y expertos legales para fortalecer su caso, organizó reuniones con líderes comunitarios y se acercó a los medios elaborando cuidadosamente una narrativa que resaltara la inocencia de Jenny y el flagrante abuso de poder que había sufrido. Mientras tanto, Sarah y John se concentraron en apoyar a Jenny, asegurándose de que se sintiera segura y amada a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor. Jenny intentó seguir con su rutina diaria, pero los susurros y las miradas de reojo de los vecinos y compañeros de clase dejaron en claro que la noticia del incidente se había extendido. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela, Jenny escuchó a un grupo de niños hablando de ella. ¿Escuchaste lo que le pasó a Jenny?, uno de ellos dijo. Que su voz era baja, pero llena de curiosidad. La policía la arrojó a una fuente. ¿Por qué?, otro preguntó. ¿Qué hizo? Nada. El primero respondió. Al menos eso es lo que dice, pero ya sabes cómo son esas personas. El pecho de Jenny se apretó. Quería para gritarles que se defendieran, pero sus pies la llevaron antes de que pudiera reunir el coraje. Cuando llegó a casa se encerró en su habitación, el peso de sus palabras presionándola. Sarah llamó suavemente a la puerta, su voz suave. Jenny, ¿puedo entrar? Jenny dudó y luego abrió la puerta. Sarah entró tirando de su hija en un fuerte abrazo. Sé que esto es difícil, dijo, pero eres más fuerte que ellos, eres más fuerte que cualquiera de ellos. Jenny asintió, aunque no estaba segura de creerlo aún. Las palabras de su madre le dieron una pequeña medida de consuelo mientras la familia local se preparaba para la batalla que se avecinaba. Los oficiales en el centro de la tormenta comenzaban a sentir el calor. El oficial Douglas estaba sentado en la sala de descanso del precinto, su aire habitual de confianza reemplazado por una ira latente frente al Randall. Estaba encorvado en su silla, un ceño fruncido grabado en su rostro. No puedo creer que esto esté pasando. Randall murmuró apuñalando su almuerzo con un tenedor de plástico. No hicimos nada malo. Douglas resopló. Por supuesto que no lo hicimos, pero a la gente así les encanta jugar a la víctima. Siempre es culpa de alguien más. Tienen un juez de su lado, dijo Randall, su tono mezclado con amargura. Algo así. Ya lo conoces. La expresión de Douglas se oscureció. Si yo lo conozco, es uno de esos tipos, siempre buscando hacerse un nombre, derribando a tipos como nosotros. ¿Qué hacemos?, Randall preguntó en voz baja. Douglas se reclinó en su silla, su mirada fría. Esperamos, dejémosles hacer su movimiento, luego devolvemos el golpe el doble de fuerte,
pero incluso mientras hablaba la duda se coló en su mente. La evidencia del video era condenatoria y la participación del juez dejó en claro que esto no iba a desaparecer en silencio por primera vez en su carrera. Douglas sintió una pizca de miedo. La tormenta seguía acumulándose. Los líderes comunitarios se unieron detrás de la familia L. Organizando protestas y pidiendo rendición de cuentas. Los medios comenzaron a recoger la historia, pintando una cruda imagen del abuso que Jenny había sufrido, y a pesar de todo Robert se mantuvo firme, su determinación inquebrantable, pero debajo de la superficie comenzaron a aparecer grietas. Los partidarios del oficial, envalentonados por el anonimato, inundaron las redes sociales con odio, comentarios y acusaciones infundadas. Sarah recibió llamadas telefónicas amenazadoras a altas horas de la noche. La voz de la persona que llamaba goteaba malicia, y una noche, mientras caminaba hacia su auto, encontró una nota debajo del parabrisas: limpia parabrisas, permanece en tu carril. John quería dar marcha atrás para proteger a su familia del creciente peligro, pero Sarah se negó. Si retrocedemos ahora ganan, dijo, y no dejaré que eso suceda. Jenny miró a sus padres con una mezcla de asombro y aprensión. No entendía del todo los riesgos que estaban tomando, pero sabía que le estaban haciendo por ella y, a pesar de su miedo, sintió una chispa de determinación encenderse dentro de ella. No era solo una víctima. Era parte de algo más grande, una lucha por la justicia que iba más allá de su propia experiencia. A medida que los días se convertían en semanas, el escenario estaba listo para la batalla que se avecinaba. La familia L sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaban listos, y con Robert a su lado, creían que tenían la oportunidad de cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de innumerables personas. La tormenta se acercaba, pero también la lucha. El día de la audiencia llegó con un peso espeso y opresivo en el aire. Durante semanas, la familia local se había preparado para este momento, pero cuando estaban afuera del Palacio de Justicia, la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar los golpeó con toda su fuerza. El imponente edificio se alzaba sobre ellos, su fachada de Greystone, un duro recordatorio de la batalla cuesta arriba que estaban librando. Jenny estaba entre sus padres, agarrando con fuerza la mano de su madre. Sarah estaba vestida con su mejor blusa, su cabello cuidadosamente recogido hacia atrás, pero su mandíbula estaba tensa con una tensión que traicionaba sus nervios. John estaba al otro lado de Jenny, su amplio cuerpo protector, aunque sus puños apretados revelaban su inquietud. Robert se acercó a ellos. Su presencia era tan tranquilizadora como siempre. Vestido elegantemente con un traje oscuro, exudaba un aire de autoridad tranquila que le dio a la familia un impulso de confianza muy necesario. ¿Estás listo?, preguntó Robert. Su voz era tranquila pero firme. Sarah asintió, aunque su agarre en la mano de Jenny se apretó, más lista que nunca. Robert sonrió tranquilizadoramente. Has hecho todo bien, confía en mí, la verdad está de nuestro lado. La familia entró. El Palacio de Justicia. Sus pasos resonaban en el vestíbulo cavernoso. Los periodistas ya estaban reunidos cerca de la entrada. Sus cámaras destellaban mientras hacían preguntas. Robert protegió a la familia mientras se movían entre la multitud. Su actitud tranquila nunca vaciló. Jenny mantuvo la cabeza gacha, abrumada por el ruido y la atención, pero Sarah la abrazó susurrando palabras de aliento. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera estaba cargada. Los bancos estaban llenos de una mezcla de partidarios, espectadores curiosos y algunas caras que irradiaban hostilidad abierta. Jenny vio a ella y Tom sentados cerca del frente, sus caras iluminadas por la excitación nerviosa. Ella saludó y Jenny logró una pequeña sonrisa tentativa a cambio. Los oficiales Douglas y Randall se sentaron en la mesa de la defensa, sus expresiones una mezcla de arrogancia e incomodidad. El abogado de Fort Douglas, un hombre astuto con un traje caro, le susurró algo y él asintió secamente. Randall evitó mirar a nadie, su mirada fija en la mesa frente a él, cuando el juez entró y comenzaron los procedimientos. Robert Rose. Para presentar el caso, su declaración de apertura fue mesurada y una pintura poderosa, una imagen vívida de los eventos en el parque y el abuso de poder mostrado por los oficiales. Habló de la inocencia de Jenny, la humillación que sufrió y los problemas sistémicos que permitieron que tal comportamiento persistiera. Estamos aquí hoy no solo para buscar justicia para Jenny Lell, dijo, que su voz resonó en la sala del tribunal, sino para enviar un mensaje de que nadie, sin importar su posición, está por encima de la ley. El abogado defensor siguió su tono calculado y despectivo, pintó el incidente como un malentendido inofensivo, un caso de policía demasiado entusiasta. En el peor de los casos, estos oficiales estaban haciendo su trabajo. Argumentó que no tenían intenciones maliciosas. Este es un asunto simple, sacado de proporción por la emoción y el sensacionalismo de los medios. El estómago de Jenny se revolvió mientras escuchaba, sus manos temblaban en su regazo. Sarah colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, su agarre firme y firme. El primer testigo llamado al estrado fue Sophie, la joven que había grabado el video. Ella contó lo que había visto ese día, su voz firme a pesar de los intentos del abogado defensor de socavar su credibilidad. ¿Por qué estabas grabando en el primer lugar?, preguntó, su tono agudo. ¿Estabas buscando problemas?
Sophie se mantuvo firme. Estaba grabando, porque vi que algo malo estaba sucediendo. Pensé que alguien debería documentarlo. Cuando se reprodujo el video en la sala del tribunal, el aire se densó con la tensión, el sonido de la risa burlona del oficial, el chapoteo, cuando Jenny golpeó el agua, y los gritos de sus amigos llenaron la habitación. Jenny se agarró del borde de su asiento. Su rostro se sonrojó con una mezcla de ira y humillación. Al otro lado del pasillo, vio a Douglas moverse incómodo. Su fachada segura se quebró ligeramente. Luego Robert llamó a ella y Tom para testificar. Sus voces vacilaron al principio, pero con la gentil guía de Robert relataron los eventos con claridad y veracidad. El rostro pecoso de ella estaba sonrojado por la determinación mientras describía cómo los oficiales habían señalado a Jenny sin ninguna razón. Tom, generalmente así despreocupado, habló con una seriedad que no dejó lugar a dudas. Cuando fue el turno de Jenny de subir al estrado, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había ensayado este momento con Robert innumerables veces, pero el peso de la sala del tribunal, la mirada amenazaba para aplastar su resolución. Respiró profundamente, se encontró con la mirada firme de Robert y comenzó a hablar. Describió el día en detalle, desde los juegos con sus amigos hasta la llegada del oficial y la humillación que sintió cuando fue arrojada a la fuente. Su voz temblaba a veces, pero siguió adelante, impulsada por el deseo de ser escuchada. ¿Hiciste algo para provocar a los oficiales?, Robert preguntó. Su tono era gentil. Jenny negó con la cabeza. No, solo estaba jugando con mis amigos. ¿Y cómo te hicieron sentir sus acciones? Jenny vaciló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me hizo sentir como si no importara, como si ni siquiera fuera una persona para ellos. La sala del tribunal quedó en silencio. Sus palabras quedaron flotando en el aire. El interrogatorio del abogado defensor fue agotador. Trató de hacerla tropezar, sugiriendo que podría haber malinterpretado las acciones del oficial o haber reaccionado exageradamente, pero Jenny se mantuvo firme. Sus respuestas fueron claras e inquebrantables mientras continuaban los procedimientos. Robert se presentaron pruebas de denuncias anteriores contra Douglas y Randall. Los testigos se presentaron para testificar sobre incidentes similares que pintaban un cuadro condenatorio de la conducta del oficial. La defensa se apresuró a refutar la creciente evidencia y sus argumentos se volvieron cada vez más tensos. El clímax del juicio llegó cuando el propio Douglas fue llamado a testificar. Su abogado había aconsejado no hacerlo, pero la arrogancia del oficial lo había superado en el estrado. Su imagen cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse bajo el implacable interrogatorio de Robert. El oficial Douglas, Robert dijo, su tono era tranquilo pero penetrante. ¿Cree que es apropiado arrojar a una niña de 10 años a una fuente? Douglas vaciló. Su actitud confiada vaciló. Era una broma, dijo finalmente. No fue su intención lastimarla. Una broma. Robert repitió. Su voz goteaba de incredulidad. Dígame, oficial, ¿a menudo le parece gracioso humillar a los niños en público? La mandíbula de Douglas se tensó pero no respondió. La sala del tribunal zumbó con murmullos. La marea de la opinión pública se volvió decisivamente en su contra en su cierre. Argumentos. Robert habló con una pasión que no dejó duda sobre la gravedad del caso. No se trata solo de una niña. Dijo que se trata del tipo de mundo en el que queremos vivir. Un mundo donde cada niño, independientemente del color de su piel, sea tratado con dignidad y respeto. Un mundo donde aquellos que abusan de su poder rindan cuentas mientras el jurado deliberó. Jenny se sentó con su familia. Su corazón latía con fuerza. Había hecho todo lo que podía. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Cuando finalmente se anunciara el veredicto, Jenny fue culpable de múltiples cargos de mala conducta y abuso de poder. Una ola de alivio invadió a Jenny. La sala del tribunal estalló en aplausos. Su familia la abrazó con fuerza por primera vez desde ese día en el parque. Sintió un rayo de esperanza. La lucha no había terminado. Todavía había trabajo por hacer. Había cambios por hacer, pero por ahora habían ganado y eso era suficiente. Los escalones del juzgado estaban bañados por la luz del sol poniente cuando la familia real salió. Sus corazones aún latían con fuerza por el veredicto. La multitud que se había reunido durante el juicio estalló en vítores. Sus voces, un coro de los partidarios de la reivindicación y el alivio, ondeaban carteles con mensajes de justicia, igualdad y solidaridad por primera vez en semanas. Jenny sintió que podía respirar como si el peso del mundo se hubiera levantado levemente. Robert caminó junto a ellos. Su habitual actitud tranquila, suavizada por una rara sonrisa, los había guiado a través de la tormenta y ahora, cuando los primeros rayos de esperanza perforaron las nubes, su orgullo y su coraje eran evidentes. Sara abrazó fuerte a Jenny, su voz cargada de emoción. Fuiste tan valiente, susurró, estoy tan orgullosa de ti. Jenny se aferró a su madre, las lágrimas corrían por sus mejillas,
Nunca se había sentido más valiente en su vida, pero tampoco se había sentido tan vulnerable. La sala del tribunal había sido un campo de batalla y, aunque habían salido victoriosos, las cicatrices de la lucha persistirían mientras los periodistas se agolpaban hacia ellos, micrófonos y cámaras preparados. Robert levantó una mano para calmar a la multitud. Hoy es un paso adelante, dijo, su voz era fuerte y resuelta, pero es solo un paso. Este caso nunca se trató solo de un incidente, se trata de los problemas sistémicos que permiten los abusos del poder. Debe ocurrir, debemos seguir exigiendo responsabilidad para impulsar el cambio para que ningún niño tenga que soportar lo que Jenny soportó. La multitud estalló en aplausos, pero Robert no había terminado. Hizo un gesto hacia Jenny, que estaba con sus padres, y no olvidemos el coraje de esta joven que se enfrentó a la injusticia y dijo su verdad. Ella es un recordatorio de lo que estamos luchando por la próxima generación y el mundo que merecen heredar. Las mejillas de Jenny se sonrojaron cuando la multitud la aplaudió. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero en ese momento sintió un sentido de propósito. Su voz había importado. Su historia había marcado una diferencia en los días posteriores. El veredicto envió ondas a través de la comunidad. Los medios de comunicación recogieron la historia y la enmarcaron como un caso histórico que expuso fallas profundas en el sistema de justicia local. Los líderes comunitarios utilizaron el impulso para impulsar reformas organizando cabildos abiertos y reuniones para abordar cuestiones de responsabilidad y sesgo en la vigilancia policial en la escuela. Los compañeros de clase de Jenny fueron tratados ella de manera diferente. Algunos eran amables ofreciendo palabras de aliento o pequeños actos de apoyo, otros la evitaban su incomodidad evidente. Los chicos que había escuchado chismear antes ahora parecían avergonzados cuando pasaban por su lado los pasillos, aunque nunca se disculparon. Ella y Tom permanecieron firmes a su lado, caminaron con ella a clase, la invitaron a sentarse con ellos en el almuerzo y la defendieron contra cualquiera que se atreviera a difundir rumores. Su amistad se había profundizado a través de la terrible experiencia forjada en el fuego de la lucha compartida. Una tarde, mientras estaban sentados debajo de un árbol en el patio de la escuela, ella se volvió hacia Jenny con una expresión pensativa. ¿Alguna vez piensas en lo que sigue?, preguntó. Como, ¿qué quieres hacer con todo esto? Jenny consideró la pregunta, sus dedos trazando patrones extraños en la hierba. No lo sé, admitió, pero siento que no puedo olvidarlo, como si necesitara hacer algo. Thomas sintió con la cabeza, inusualmente serio. ¿Ya has hecho algo? Hiciste que la gente escuchara eso. Es enorme. Jenny sonrió, aunque el peso de la responsabilidad persistía en su pecho. No tenía todas las respuestas, pero ella sabía una cosa con certeza. Quería seguir luchando por lo que era correcto. Mientras tanto, Robert enfrentaba su propia encrucijada. El éxito del juicio le había traído atención nacional y con una oportunidad inesperada una noche, mientras revisaba el papeleo en su oficina, su teléfono vibró con una llamada de un número que no reconoció. Dudó por un momento antes de responder al juez. Una voz en el otro extremo dijo: este es el senador Harris, he estado siguiendo el caso y debo decir que su trabajo ha sido nada menos que ejemplar. Las cejas de Robert se levantaron en sorpresa. Gracias, senador, aprecio sus amables palabras. Hay más que eso. El senador continuó: su liderazgo y compromiso con la justicia no han pasado desapercibidos. Me gustaría discutir la posibilidad de que se una al Poder Judicial Federal. Necesitamos gente como usted a nivel nacional. La oferta era tentadora, representaba una oportunidad de afectar el cambio a una escala más amplia para abordar los problemas sistémicos contra los que había luchado su carrera, pero mientras Robert consideraba la oportunidad, sus pensamientos se dirigieron a la comunidad a la que había servido durante tantos años. Pensó en Jenny, su familia y los innumerables otros que confiaron en él para defenderlos cuando nadie más lo haría. Me siento honrada por la oferta. El senador Robert dijo finalmente: pero creo que mi trabajo aquí no ha terminado, todavía hay mucho por hacer. El senador expresó comprensión y admiración por su decisión y cuando terminó la llamada, Robert sintió una sensación de claridad. Su lugar estaba aquí, entre las personas que más lo necesitaban. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la familia L comenzó a encontrar una nueva normalidad. Las cicatrices del pasado persistían, pero estaban atenuadas por el conocimiento de que habían hecho una diferencia. Jenny, inspirada por el ejemplo de Robert, comenzó a pensar en su futuro bajo una nueva luz. Comenzó a llevar un diario, llenando sus páginas con ideas sobre cómo podría seguir luchando por la justicia. Una noche, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, Sarah se unió a ella, dejando 2 tazas de té. ¿Sobre qué estás escribiendo?, preguntó, su tono ligero pero curioso. Jenny vaciló y luego empujó el diario hacia su madre. Son solo ideas. Sobre los ojos de Sarah se suavizaron al leer las palabras en la página. ¿Sabes qué dijo? Creo que serías buena en eso, ayudar a la gente. Jenny SM sonrió, una chispa de determinación encendiéndose en su pecho. Quiero asegurarme de que nadie más se sienta como yo ese día. Quiero mejorar las cosas. Ya lo has hecho, dijo Sarah abrazando a su hija, y sé que seguirás haciéndolo. La lucha estaba lejos de terminar. La familia Lal sabía que la batalla por la justicia estaba en curso, que siempre habría desafíos que enfrentar y obstáculos que superar, pero también sabían que ahora eran más fuertes, sus voces más fuertes, y su determinación inquebrantable por Jenny. La experiencia había sido transformadora, había pasado de ser una víctima a una luchadora. Su voz se convirtió en un faro
Para otros que se sentían silenciados, y aunque el camino por delante era incierto, lo enfrentó con una nueva confianza. Sabiendo que no estaba sola, y así cuando el sol se puso en un capítulo de sus vidas, la familia le esperaba el amanecer de uno nuevo, un capítulo definido por la esperanza, la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Suscribirse, para que no te pierdas nuevas historias. Comparte este video para que llegue a más personas. Checa el canal, hay otros videos interesantes esperando por ti.